Buenas tardes, ¿cómo estáis? Ya tengo por aquí a Rodrigo. Nada, solicítame, Rodrigo, y entramos. A ver si no te veo por aquí. A ver, a ver. Muy bien. Hola, ¿qué tal? Buenas Bien, tardes. Rodrigo, buenas tardes, ¿cómo estás? Estupendamente. ¿Y tú cómo vas? Pues muy bien, muy bien, muy bien, muy contento de tenerte aquí hoy lunes. Exacto. Lunes particular, lunes particular. Pero bueno, ya, Que a mí me ayuda el teneros ubicados en las entrevistas para saber qué día es, porque a veces pierdo la de día, de semana, de todo. La verdad es que es complicadillo, pero bueno, creo que nos está pasando a todos, ¿eh? sí, sí, sí. No sé si es deterioro cognitivo o qué es lo que no, ¿eh? Demasiado tiempo encerrados. Pero bueno, ya nos queda menos, afortunadamente. Confío en que sea así, confío en que. Yo creo que están esperando a que deje de llover para dejarnos salir, ¿eh? Es un Sin detalle. duda, sin duda, sin duda. Este fin de semana ya hace bueno, así que podremos salir seguro. Bueno, espero que con un poquito más de control que el domingo pasado, ¿eh? Porque si no, va a ser un Eh, poco. Eso es, recomendamos a todos eso, que seamos todos por lo menos ordenados y así las cosas irán seguramente mejor. Ordenados, que es la mejor manera de que esto vaya cada vez a menos. Sí, sin Rodrigo, duda. qué gusto, qué gusto. Muchísimas gracias por tomarte este detalle de conectar hoy con nosotros. Para nosotros es un enorme placer y como las semanas anteriores, nuestra intención es traer a los mayores expertos de determinados temas y bueno, cuando se trata de vértigo y mareo, en este caso, bueno, el nombre que sale a relucir en fisioterapia es el tuyo. Nosotros tuvimos la suerte de conocerte en un pequeñísimo seminario que nos diste en Premium y bueno, la verdad es que pudimos entender perfectamente el gran déficit que hay y la falta de comprensión absoluta que hay en este tipo de patologías, ¿no? Y bueno, uno de los objetivos de traerte hoy aquí era precisamente este, ¿no? El que, bueno, pues nos hablaras un poco de esta patología que sí que es conocida, pero pienso que está maltratada, ¿no? Entonces, bueno, cuéntanos, ¿quién es Rodrigo? Bueno, pues nada, un fisioterapeuta que emigró a Francia, como hicimos muchos en una época, y de ahí, bueno, pues tuve contacto con la fisioterapia del equilibrio, fisioterapia vestibular particularmente, y poquito a poco me fui interesando en ello. Sabéis, o si no os lo cuento, que en Francia y en la mayoría de los países hay un desarrollo amplio de esta disciplina con sociedades que están interesadas en ello y que crean que son muy activas. Y bueno, tuve la oportunidad de formarme en varios sitios, bueno, en diferentes posgrados y bueno, cursos cortos, congresos y poco a poco mi interés fue aumentando y aquí estamos a día de hoy. Y hoy en concreto trabajo en un centro en Madrid, me volví de Francia y trabajo en un centro de otorrinos, ahora ya con fisioterapeutas, y es el centro que está en la calle Arturo Soria, es el Instituto Otorrinolaringológico de Madrid, y formo parte de la unidad de equilibrio. Con otros fisioterapeutas, hay audiólogos, hay, por supuesto, otorrinos especializados en trastornos del equilibrio, en patología vestibular, que se llaman otoneurólogos. Y nada, se ha puesto en marcha el proyecto que está funcionando muy bien y los pacientes están muy agradecidos porque igual que en Francia está todo, se desarrolló mucho, aquí, por ejemplo, el desarrollo de la fisioterapia del equilibrio va pasito a pasito y afortunadamente cada vez se hacen más cosas con grupos que incluso de investigadores que se están interesando en la parte vestibular, pero bueno, todavía tenemos una distancia en lo que se refiere al ámbito de la fisioterapia con otros países de la esfera anglosajona y, por supuesto, de la esfera francófona. También es cierto que tenemos, por otro lado, grupos de otorrinos especializados en trastornos del equilibrio de primera línea internacional,
y es un poco particular el hecho de que tengamos tantos otorrinos interesados en equilibrio y tan pocos fisioterapeutas haciendo lo propio en equilibrio. Así Quizás que, Quizá yo creo, Rodrigo, precisamente es porque no, desde la fisioterapia desconocemos realmente qué podemos hacer, ¿no? Hacia ese tipo de pacientes. Quizás es una especialidad, por llamarlo de alguna manera, por descubrir, ¿no? Por conquistar, entre comillas. Y sinceramente, porque pienso que a veces ni siquiera desde la fisioterapia se tiene muy clara la diferencia entre un vértigo y un mareo. ya. Sí, es cierto, estoy de acuerdo contigo que en el grado falta formación en este sentido. Bueno, nosotros allí en la Universidad de Cantabria lo hacemos y la verdad es que es algo que sí notamos que, aunque hay ciertas escuelas que también lo hacen, lo sé, y ciertos profesionales, ciertos compañeros docentes que apuestan por esta parte y que forman a los alumnos de grado, es cierto que falta más formación en este ámbito, teniendo en cuenta el aporte que puede ofertar el fisioterapeuta dentro de los trastornos del equilibrio. Hay algún trabajo por ahí publicado de otorrinos en los que calculan que aproximadamente lo que entra de lo que entra en sus servicios entre el 70 y el 80% que pueden beneficiarse esos pacientes de la terapia física. Uh O -huh. sea que y además con unos resultados en algunas ocasiones más que buenos, iba a decir, más que buenos. ¿Qué tipo de patología os encontráis frecuentemente vosotros? Nosotros tenemos, evidentemente, como unidad de, si me permitís, de referencia un poco que somos, vemos vemos de todo, mucha patología vestibular, pero no siempre es patología vestibular. Es decir, los trastornos del equilibrio tienen en gran medida digamos, un aporte cuando hay disfunción vestibular, pero hay otros trastornos que pueden generar alteraciones de la equilibración. Se me ocurren trastornos cardiovasculares, se me ocurren simplemente el envejecimiento de los sistemas sensoriales, es decir, lo que llamamos la presbivestibulopatía, que es muy frecuente. Tenemos a otros pacientes que están con traumatismos, con contusiones, que también desarrollan trastornos del equilibrio, evidentemente patología neurológica, aunque es cierto que para nosotros el grueso es patología vestibular. Dentro de la patología vestibular, en nuestro centro se ve mucho vértigo posicional paroxístico benigno, que es entre el 20 y el 25, depende de donde mire uno, por ciento de la patología vestibular. Esto se resuelve mediante maniobras físicas y se resuelve con unas tasas de éxito muy amplias. Los trabajos apuntan aproximadamente el 70% de remisión del cuadro con una sola maniobra y dos maniobras aportan un 90% las posibilidades de resolución. Y la resolución es la negativización de los síntomas del paciente. Es decir, tienen una alta tasa de éxito. Y luego vemos a muchos pacientes que traen, digamos, lo que se llama el Persistent Postural Perceptual Dizziness, que es lo que antes se conocía como el mareo somatomorfo o el mareo crónico, que es la segunda patología vestibular. Son pacientes que ante un evento vestibular o de otra índole, por ejemplo, un latigazo cervical o, pues, por ejemplo, una ACV, terminan desarrollando mareo crónico. Y ahí también tenemos tasas de éxito muy elevadas y la fisioterapia es una de las principales intervenciones. Aparte de eso, vemos a pacientes que tienen migraña, particularmente migraña vestibular, que es una forma de la migraña que produce alteraciones del equilibrio con crisis de vértigo y mareo. Tenemos pacientes que tienen neuritis vestibulares, es decir, pérdida de la función de manera brusca en uno de los oídos internos, particularmente la función vestibular. Tenemos gente que tiene traumatismos y
y tienen lo que conocemos como fístulas perilinfáticas, otros que tienen enfermedad de Meniere. La verdad es que tenemos una patología muy rica, muy variada y en la que bueno, tenemos diferentes procedimientos en función Porque en de, todos ellos entiendo que la fisioterapia, como has dicho, juega un papel importante, ¿no? Y como hemos dicho, desconocido, ¿no? Sí, la fisioterapia en todo lo que os he evocado puede participar y puede ayudar, e incluso me atrevería a decir que de manera determinante en muchos de los cuadros. Evidentemente, esto es compartido, debe haber un diagnóstico médico previo y una valoración otoneurológica para dictaminar si ese paciente es susceptible o no de beneficiarse de fisioterapia, porque es cierto que hay cuadros que pueden ser, digamos, bombas de relojería, ¿no? Lo que conocemos todos como banderas rojas en nuestros pacientes. Y Para eso, conviene un cribaje. claro, preguntaban ahora en el chat, preguntaba Redu Sí, Cortes, si existe relación con el sistema cervical, si existe relación con el sistema vestibular. Me consta que vosotros utilizáis maquinaria muy avanzada sí, para este diagnóstico, pero también utilizáis maniobras manuales, porque también por ahí sin comentabas duda. sobre la maniobra de Airplay. Sobre esto, ¿cómo manejáis un paciente que entra por la consulta con una Eh, patología vertiginosa? Sí, ya te digo, en general en nuestro centro se prioriza que primero se hagan pruebas vestibulares para saber en qué marco nos estamos moviendo. Y te decía que esto en muchos de nuestros pacientes es fundamental antes de empezar la rehabilitación. Primero por el confort del fisioterapeuta, cara a su trabajo, y segundo porque hay patología que es potencialmente peligrosa si no tiene un diagnóstico, en lo que se refiere principalmente a vértigo, a mareo y a trastornos del equilibrio, como pueden ser la inestabilidad o cosas parecidas. Entonces, nosotros manejamos, la verdad, tecnología que tiene por objeto la valoración del equilibrio en general. Por ejemplo, utilizamos máquinas de posturografía, utilizamos dispositivos embarcables que son capaces de medir los desplazamientos del centro de masas del sujeto y compararlos con una población normal y por rango de edad. Utilizamos dispositivos que pueden medir la cantidad de pérdida en lo que conocemos como agudeza visual dinámica que tiene el sujeto, es decir, cómo se vuelve de inestable la mirada del sujeto cuando el individuo mueve la cabeza. Y esto es porque en la mayoría de las ocasiones el reflejo vestibulocular no funciona y no actúa como estabilizador de imagen, lo que hace que nuestros pacientes, cuando mueven la cabeza, vean el mundo borroso. Entonces, tenemos medios para medir esto. Tenemos distintos dispositivos de realidad virtual que nos permiten hacer una parte de evaluación y también una parte de tratamiento. Bueno, y la verdad es que trabajamos con mucha tecnología propia de fisioterapia y luego, evidentemente, mucha tecnología que es propia del diagnóstico otoneurológico que se ocupa, evidentemente, los otorrinos. Porque en ese proceso el paciente cuando llega a consultaros primero pasa por el otorrino y luego ya pasa a manos del fisioterapeuta. O sea, digamos, Eh, no sería la primera intención la del paciente, la de ir al fisioterapeuta. Nos ocurre en ocasiones, recibimos pacientes así porque bien han pasado ya por procesos de valoración, no tiene por qué ser exclusivamente de otorrino, por ejemplo, pacientes que vienen del ámbito de la neurología, y entonces pasan directamente a fisioterapia y evidentemente siempre digo que somos un sistema bastante dinámico y si en fisioterapia se identifica algo que consideremos que debe ser juzgado por el otorrino, pues enseguida se deriva. Así que en este sentido sí pueden venir directamente los pacientes a vernos y a partir de ahí nosotros hacemos nuestra valoración de fisioterapia y si entre tanto aparece algún detalle que deba de ser mirado, se suele hacer en el momento y de esta forma bueno, se cubre mejor las necesidades del paciente. De cara a estos compañeros fisioterapeutas que no contamos con esta maquinaria tan avanzada y apenas contamos pues eso, con test más funcionales, más ortopédicos,
¿Cómo le podríamos indicar o cómo le podrías indicar que un paciente es susceptible de ser derivado a un servicio especialista en vértigo? ¿Cuál sería un poco la manera de hacer un diagnóstico diferencial frente a un mareo que no fuera de origen vestibular? Claro. Esta pregunta es muy amplia y es muy difícil de precisar, en el sentido que te comento a continuación. En mi opinión, cualquier paciente que se presente delante del fisioterapeuta que no tenga medios instrumentales, y es exclusivamente mi opinión, que no tenga medios instrumentales y describa un cuadro de vértigo, debe de ser derivado para diagnóstico. Porque el vértigo puede ser potencialmente algo peligroso que le está ocurriendo al paciente. Entonces, sin un adiestramiento y sin unos métodos instrumentales, en mi opinión, debe de ser enviado. Entonces, que el paciente tenga vértigo de manera, digamos, general será para el fisioterapeuta un criterio de derivación. Pero hay que ser precavido también porque hay ciertas patologías que no producen vértigo y que desde un punto de vista de la morbilidad son igualmente peligrosas. Hay patología que pueden ser tumores, por ejemplo, que crecen de manera lenta y no producen vértigo porque no producen asimetría. El vértigo se produce por una asimetría en las descargas vestibulares y es como cuando giramos, ¿sabes? Giramos en el sitio y de repente paramos, eso produce una asimetría en las descargas. Eso es vértigo, esa ilusión de que todo el mundo está dando vueltas a nuestro alrededor. Y esto ocurre, ya te digo, en ciertas patologías no se produce esta simetría por un crecimiento, por ejemplo, lento de un tumor y el paciente simplemente puede presentar mareo o inestabilidad. Y entonces, en este sentido, uno requiere por lo menos una constatación de que hay algo que no está funcionando y aunque está claro que la evaluación clínica es fundamental en los trastornos del equilibrio y te da más información que cualquier dispositivo. Ahora mismo tenemos dispositivos que son muy precisos en medir función vestibular. No quiere decir equilibrio, pero función vestibular son instrumentos con una sensibilidad y especificidad casi rozando el 100%. Entonces... Con las maniobras de Apple y la maniobra de Discal Pike, ¿no nos serviría en principio para descartar algo parecido? Sí, o sea, las maniobras, por ejemplo, la maniobra de Discal Pike, que es una maniobra diagnóstica para el vértigo posicional paroxístico benigno y es una maniobra que ante un fisioterapeuta adiestrado puede resolver un cuadro, pero para ello necesita algo de tecnología para tener una garantía de lo que está haciendo. Por ejemplo, nosotros utilizamos dispositivos que nos permiten ver los ojos en grande, ¿de acuerdo? Estudiamos al sistema vestibular a través del control oculomotor que el sistema vestibular ejerce y estudiamos particularmente el nistagmo que se produce cuando yo posiciono a un paciente en maniobra de Discal Pike. Y si yo tengo estos medios, yo soy capaz de ver qué es lo que pasa y si encaja con lo que se describe que debe de pasar, pues no hay ningún problema, procedo a mi maniobra y reviso una semanita más tarde. Pero si no tengo estos medios, hay cosas que pueden pasar por alto y hay cosas que son parecidas a un VPPB, pero a un vértigo posicional paroxístico benigno, pero no son vértigo posicional paroxístico benigno. Y si yo no tengo, primero, la formación, evidentemente, como en todo es fundamental, y después las habilidades, o si queréis, la instrumentación que me permita medir estas cosas, pues al final me puedo perder algún detalle. Es cierto que en el marco del VPPB, en general, son los menos estos pacientes, pero no sería juicioso que yo indicase que todos tenemos que hacer Discal Pike sin unos criterios bien establecidos y en la medida de lo posible con una buena instrumentación de ese Discal Pike para estar con la máxima seguridad, que creo que es como debemos de trabajar todos, pero evidentemente nosotros en la consulta podemos hacer maniobras de posicionamiento de los pacientes que nos puedan indicar hacia dónde se puede dirigir el
la evaluación, como puede ser el VPPB, que es lo más frecuente. Y una vez establecido ese primer diagnóstico, ante la no mejoría del paciente, derivar indudablemente, ¿no? Exactamente. Si nosotros... Perdona. No, quiero decir que antes has comentado que un paciente con ese vértigo paroxístico benigno, con 2 sesiones, si está bien diagnosticado, tiene que mejorar hasta un 90%, ¿no? Si no Ahí está, eso es. Creo que es un dato relevante porque si ese paciente no refiere esa mejoría, quizá podamos estar teniendo un evento, Sí. una bandera roja cruzándose por medio que se nos cuele. Claro, eso está claro, pero no es una mejora de los síntomas del paciente, que también nosotros medimos signos, no síntomas. Es decir, medimos, por eso te decía que nosotros, por ejemplo, estudiamos la función oculomotora a través de lentes que graban a oscuras y demás, y no, es decir, no estamos viendo que el paciente nos dice, oye, estoy mejor, que al final es lo que ocurre, va de la mano, es como debe de ser. Pero lo que estamos midiendo cuando uno hace VPPB, una maniobra, estás midiendo signos, objetivos. Entonces, una vez que descartas esos signos objetivos, efectivamente estás en ese marco. Hay pacientes que tienen patología activa, que donde vemos signos y no vemos síntomas, y al contrario, donde vemos síntomas y no vemos signos. Si me permitís el símil, podría equivaler un poco al dolor crónico, ¿vale? Por ejemplo, dolor crónico lumbar versus dolor agudo por inflamación discal. Es decir, en uno tenemos signos objetivos y que pueden ir acompañados o no de los síntomas del paciente, y en otro tenemos síntomas sin que tengamos signos objetivos que pueda justificar pues ese grado de incapacidad funcional del paciente y los niveles de dolor que tiene. Claro. Tú, Rodrigo, tú que has estado fuera de España trabajando, en Francia concretamente, ¿qué papel juega la fisioterapia en Francia? ¿Que hayas notado diferencia respecto a España? Bueno, primero, creo que lo juega en todos los ámbitos, están muy... hay mucha relevancia de la fisioterapia y mucho apoyo del sector médico en la fisioterapia, probablemente porque está muy bien cubierta dentro de su paleta de servicios sanitarios. Entonces, esto hace que, evidentemente, se recurra más a la fisioterapia, cosa que aquí gustaría más, pero, bueno, los sistemas probablemente no son comparables. Y a partir de ese momento, en lo que se refiere al equilibrio, por ejemplo, aquí todavía los otorrinos prefieren manejar ellos, por ejemplo, el VPPB, porque entienden que todavía no hay una formación de fisioterapia suficientemente potente como para poder ceder a ese paciente, porque efectivamente hace falta personal adiestrado. La gestión del VPPB se hace en Francia, en Bélgica, en los países nórdicos, en Estados Unidos, se hace por el fisioterapeuta. Aquí todavía el otorrino, y yo puedo compartirlo, puedo entenderlo, el punto de vista, prefieren gestionar ellos el VPPB, entre otras cosas. Por ejemplo, en Francia es rápido la derivación a fisioterapia del equilibrio, a fisioterapia vestibular, es inmediata tras eventos vestibulares, como puedan ser las neuritis vestibulares o, bueno, una serie de cuadros, tampoco vamos a entrar a detallar, y inmediatamente el paciente se deriva a fisioterapia. Aquí, por circunstancias, si uno no cae en el sitio ideal, puede retrasarse mucho la intervención con fisioterapia. Lo que se sabe, y esto lo dicen los papers, que lo sabemos desde hace mucho tiempo ya, que la intervención pronta en ciertos cuadros garantiza una mejor recuperación funcional del paciente, sin duda. Que es un poco lo que estabas comentando antes, ¿no? Que este vínculo que se establece allí entre el otorrino y el fisioterapeuta tiene también que ver con la formación que tienen allí los fisioterapeutas, que aquí probablemente en España no exista. Sin duda. No, yo creo que nos ha ocurrido en casi todos los ámbitos de la fisioterapia, y vuelvo a decir que es una opinión mía personal, pero creo que tenemos que explicar al resto de profesionales lo que estamos haciendo, pero
por otro lado, tenemos que aprender también qué es lo que están haciendo ellos y es la manera de imbricarnos bien y de que cada uno sepa cuáles son los límites del otro. Y allí en Francia de manera particular, pero en el resto del mundo ocurre igual. Los otorrinos y los fisioterapeutas nos juntamos en diferentes congresos, cursos, y cada uno tiene una parte específica. Evidentemente, la del otorrino es poner diagnóstico y tratamiento y cirugía cuando es necesario, y la nuestra es el ámbito de la rehabilitación. Y conocer lo que hace el otro al final enriquece de una manera clara al paciente. Vosotros ya sé que lo aplicáis, por ejemplo, en diferentes ámbitos allí en vuestros centros, este modelo de trabajo. Nosotros en la unidad de equilibrio así funciona, y una vez que se ha establecido esa relación de confianza, al final es todo sencillo cara al paciente y cara a los propios profesionales implicados en la rehabilitación y en el manejo del paciente. Está claro que no hay nada mejor que el trabajo en equipo, ¿no? Que cada uno tenga claras sus habilidades y sus competencias para que todo vaya en una misma línea, que es ayudar al paciente, ¿no? Que nadie se... Yo soy un firme convencido del trabajo multidisciplinar y creo que, y más en el ámbito de equilibrio, navegar solo es un poco arriesgado en ciertas ocasiones. Sí, pues quizá por la falta de datos, ¿no? En general con el paciente. Y bueno, y que también los pacientes, me permitís, mareados, requieren gestión médica. Hay pacientes que requieren gestión medicamentosa, os decía antes, gestión quirúrgica. Entonces, y para eso hace falta diagnóstico y hace falta... Es decir, nosotros participamos, en fisioterapia del equilibrio, nosotros participamos en casi todos los procesos que nuestros pacientes tienen. Es decir, el ámbito de trabajo es muy amplio, y podemos abordar al paciente, por ejemplo, pre-intervención quirúrgica, post-intervención quirúrgica, con diferentes objetivos, tratamientos que destruyen la función vestibular, llamamos tratamientos ablativos, también participamos inmediatamente después. Es decir, somos una parte, creo, importante, igual que el resto de profesionales, dentro del manejo de ese paciente. Entonces, lo sencillo es esto. Lo sencillo es la colaboración y saber lo que cada uno hace y cuáles son los límites. Creo que es como debe de trabajar el fisioterapeuta, y en el otro lado, evidentemente, de la misma forma. Indudablemente, indudablemente. Es una de las cosas que hemos hablado durante estas jornadas que estamos desarrollando desde Premium Madrid, es precisamente eso, no solamente la colaboración y trabajo en equipo, sino la comunicación, que a veces falta, ¿no? Muy, muy importante. Y lo has dicho muy bien, ¿no? Qué difícil o qué fácil es no valorar, incluso criticar el trabajo de un colega sanitario si no sabemos por qué lo hace, ni sabemos cuál ha sido su criterio para establecer un diagnóstico o un tratamiento, ¿no? Y el hecho de saber por qué trabajan así es fundamental para esa derivación. Nosotros hemos puesto siempre el ejemplo más básico, voy a decirlo así, con nuestros compañeros podólogos, ¿no? Que siempre ha sido muy fácil quizás plantear o cuestionar las plantillas hasta que hablas con ellos y explican el por qué, para qué, cómo, cuándo, y entonces, bueno, pues la perspectiva cambia, ¿no? Entonces estoy totalmente de acuerdo, ¿no? En ese sentido, en el trabajo el trabajo en equipo. Rodrigo, este jueves, si no me equivoco, a las 3 de la tarde vas a dar una charla en la que vas a entrar un poco más en pormenores, ¿no? Con este tipo de cosas. Sí, efectivamente. ¿Lo vas a hacer desde tu página web, Autobalance? Sí, en Autobalance hay información si alguien está interesado, y la idea es hacer una clase a través de Zoom que durará un par de horitas sobre el manejo de precisamente el vértigo posicional paroxístico. Particularmente nos vamos a centrar en el canal posterior, que es lo más frecuente, es el 80% de estos VPPBs, y la idea es pues dar unas pautas, primero evidentemente de valoración, de tratamiento, y todo esto enmarcado dentro de la mejor evidencia disponible, como se suele decir ahora, y algunos ejemplos clínicos también, para que, bueno, por lo menos las personas que estén interesadas puedan tener un manejo mínimo del paciente con una soltura. Vale, gracias. Nosotros el seminario que hicimos contigo en Premium Madrid fue un antes y un después, porque
esa duda, ¿no? De si es un paciente con mareo o es un paciente con vértigo, bueno, pues nos ayudaste mucho, ¿no? A entender cómo afrontar esas situaciones. Bueno, como muchos de nosotros, me voy a decir la gran mayoría, nos enfrentamos a diario con pacientes predominantemente sedentarios que trabajan delante de un ordenador y, bueno, es frecuente ese paciente que acude a consulta porque se marea. Recuerdo un ejemplo que nos pusiste, ¿no? Con los presos, con esa visión acotada y cuando abrían la visión fuera del ordenador, que existía ahí como una especie como de conflicto y que eso también podía provocar un trastorno de equilibrio. No sé si me gustaría, ¿no? que hablaras un poquito de eso porque creo que es algo que nos encontramos frecuentemente y que a veces no sabemos si es una patología del sistema ocular, porque no enfoca, del sistema cervical que está afectado. Sí. Hay un cuadro funcional que, en el equilibrio que es el mareo inducido visualmente, ¿vale? El mareo inducido visualmente es un síntoma que el paciente experimenta cuando está delante de entornos o bien muy complejos, entornos como pueda ser, por ejemplo, una alfombra, un tapiz, un dibujo en el suelo muy complejo, o bien entornos que se mueven. Es decir, situaciones en las que hay mucha gente en la calle, situaciones como pueden ser pantallas de ordenador, en los que están moviéndose los diferentes puntos. Y esto es muy frecuente, muy frecuente, y produce en el paciente mareo, es decir, cortejo vegetativo, es decir, el paciente tiene náusea y se encuentra inestable. Entonces, cuando el paciente se expone a este tipo de estímulo, el paciente no se encuentra bien y es frecuente, cada vez más lo es, con las pantallas. Con las pantallas de ordenador, las pantallas evidentemente de cine, pero tenemos pacientes incluso que con las pantallas con la pantalla de teléfono móvil, que son completamente intolerantes al deslizamiento o al movimiento que se produce en la pantalla. Esto es un importante síndrome funcional que abordamos nosotros en fisioterapia, porque además muchos de los cuadros vestibulares abocan a esto. Si queréis, es una forma de sensibilización central, igual que uno puede ser sensible al ruido, puede ser sensible a los olores, puede ser sensible a diferentes modalidades sensoriales. Una de ellas es la entrada visual, porque nosotros usamos la visión para equilibrarnos y en ocasiones ocurre esto, ya os digo que es muy frecuente y nosotros la abordamos haciendo una estimulación progresiva de los sujetos con diferentes dificultades y lo que pretendemos es producir desensibilización y la verdad es que funciona muy bien. Es otra de las situaciones donde la fisioterapia tiene grandes éxitos y mucho soporte literario porque hace mucho tiempo que se usaba lo que conocíamos como la estimulación optocinética y ahora estamos usando desde hace ya unos años la realidad virtual que nos permite ser mucho más específicos porque cada paciente tiene entornos que son más o menos provocadores y podemos introducirles de manera completa, en campo completo que llamamos, dentro de ese entorno y producir una estimulación que poco a poco actúa a modo de desensibilizador. Pero efectivamente, este cuadro de mareo inducido visualmente o dependencia visual excesiva o lo que se conocía antes como vértigo visual, pero no produce vértigo, por eso se quitaron esos nombres, es un cuadro muy frecuente, muy frecuente. Y el diagnóstico que podríamos aplicar hacia ellos, porque me consta que hay ejercicios de valoración del sistema ocular, que no sé si en este caso serían positivos, no sé si habría algún otro tipo. ¿Qué test utilizáis para llegar a esa conclusión? Y como te decía antes, ¿no? Igual que hago un Discapay que es positivo y entonces me facilita la derivación del paciente, en este caso, ¿cómo hacéis la valoración de este sujeto? Bueno, tenemos test objetivos. Tenemos test objetivos que son un poco complejos, en los que, de manera general, digo complejos para explicaros aquí, pero de manera general lo que hacemos es exponer a pacientes a situaciones donde pretendemos ver
si el sujeto es capaz de apagar, si queréis, la visión. Y no vale con cerrar los ojos, tiene que estar con los ojos abiertos, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay estos sujetos que tienen dependencia visual han preponderado su entrada visual con respecto a otras entradas sensoriales como la entrada vestibular o la estereoceptiva, propioceptiva, y cuando están en situaciones complejas, como puedan ser, decíamos, entornos que se mueven mucho, el paciente no sabe salir de ahí. Entonces, nuestros test, ya os digo que tenemos varios, van dirigidos a exponer al paciente a situaciones que se mueven para ver si se comporta como debe de comportarse la normalidad. ¿De acuerdo? Y tenemos test, por ejemplo, hay un test clásico, que es el test de la posturografía, que conocemos como el test de organización sensorial, y hay situaciones sensoriales que hacen que el entorno donde el paciente está se mueva con el paciente de tal manera que el paciente no tiene referencias y vemos a pacientes que se vuelven muy inestables. Y tenemos otros test en los que les colocamos en entornos que se mueven y viendo cómo se mueve el paciente, estoy simplificando mucho, podemos determinar si el paciente tiene mareo inducido visualmente. Claro, porque en todo caso, me hablas de que son test en los que necesitamos una maquinaria ciertamente potente, ¿no? Sí, te iba a decir justo. En todo caso, gran parte de esa etiqueta se coloca por el interrogatorio con el paciente. Son pacientes que son sensibles a centros comerciales. Son pacientes que son sensibles a la conducción nocturna por las luces. Son pacientes que son sensibles a, por ejemplo, entrar en túneles. Son pacientes que son sensibles, más sensibles a bajar escaleras. Son pacientes que son sensibles más a bajarlas que a subirlas, por aquello de que llegan a campo abierto y hay referencias muy lejanas, visuales. Hay diferentes indicadores que son nada más que de forma de interrogatorio que te pueden indicar evidentemente que tu paciente ya tiene una sensibilidad. Desde luego un paciente que se marea delante del ordenador, evidentemente hay que mirar todos los aspectos, pero tenemos todas las posibilidades de estar delante de este mareo inducido visualmente que os decía, o dependencia visual excesiva. Es muy frecuente y más, lo vemos cada vez más, probablemente por el uso intempestivo que hacemos de los distintos dispositivos. Todos pasamos del ordenador a la pantalla, de ahí al iPad, de ahí a no sé dónde, y al final estamos... Sí, que quizás muchas veces, ¿no?, le echamos mucha de la culpa a la postura que tomamos con las cervicales, cuando quizás mucha de la culpa que tengamos en relación a la sintomatología del paciente tenga que ver también con ese sistema, ¿no?, de transferencia de información de oculomotor, ¿no?, que estabas comentando antes, que puede haberse alterado por el excesivo uso de las pantallas, sí, más allá que la propia postura. Porque en relación a la postura, Rodrigo, ¿habéis encontrado vosotros algún tipo de relación en lo que viene siendo postura con mayor posibilidad de tener un vértigo o un mareo? No. En el ámbito del equilibrio, te voy a decir incluso, si bien es cierto que el mareo cervicogénico existe como entidad clínica, nosotros son entidades que no encontramos. Siempre tenemos una explicación mejor. Vale, digo, no encontramos alguno, encontramos, pero de cientos de pacientes que vemos, bueno, uno, por decirte algo, por ser generoso. Es decir, nosotros los trastornos de la equilibración en general son más, o bien hay un sensor que se estropea, el sensor vestibular, ¿vale?, o bien son problemas de procesamiento de la señal de los sensores, ¿vale? Es decir, de alguna forma, modelos maladaptativos a las informaciones sensoriales. Y son muy poco dependientes y nadie, por lo menos en el ámbito de la información que yo manejo, nadie ha conseguido demostrar que una postura en particular condicione trastornos del equilibrio X. No se ha podido demostrar. Me gustaría que fuese así porque daría ánimo a mucha gente que lo está intentando, pero se ha diluido, la evidencia no lo soporta. Y de hecho en el ámbito vestibular es que no se contempla.
Y respecto a la agudeza visual que antes comentabas, ¿existe Sí. relación en ese sentido entre miopía, astigmatismo, vista cansada y mareo o vértigo? En esto sí ha habido algunos trabajos que han vinculado trastornos de procesamiento visual o incluso oculomotores con mareo, ¿vale? En todo caso, vértigo no. En todo caso, nosotros, lo de la agudeza visual dinámica que te estaba comentando antes, es muy dependiente de la función vestibular. Es decir, el sistema vestibular ¿cómo llamarlo? Es un estabilizador de imagen, ¿de acuerdo? Nosotros tenemos unos canales semicirculares que son principalmente acelerómetros angulares que cuando nosotros movemos la cabeza captan ese movimiento e informan a través de un bucle muy corto, 3 neuronas, un reflejo súper rápido, al sistema oculomotor para que los ojos se desplacen en dirección contraria al movimiento de la cabeza y de esta forma nosotros podamos mantener el objetivo que estemos mirando. Es decir, si yo voy andando por la calle y voy mirando un cartel, evidentemente cuando yo voy andando, las fuerzas que se imponen a mi cabeza son muy fuertes y si voy corriendo todavía más. Es decir, mi cabeza, exagero, saltaría en el espacio, ¿de acuerdo? Y para ello, si no tengo un estabilizador de imagen, mis ojos se irían con la cabeza. Y esto es la principal función. Cuando el sistema vestibular u otras cosas se dañan, pero el sistema vestibular, ya te digo que es principal en esto, al final tenemos a un sujeto que cuando mueve la cabeza, los ojos se desplazan con la cabeza. Y esto es la pérdida en la agudeza visual dinámica, en la estabilización dinámica de la mirada, que no es dependiente de la refracción, de cómo vea el sujeto. Son dos cosas diferentes. Yo puedo ver muy mal y tener buena estabilidad dinámica de la mirada y tener una muy buena refracción, tener mucha agudeza visual estática, pero cuando muevo la cabeza dejo de ver. Entonces, teniendo en cuenta que estamos continuamente moviendo la cabeza, es fundamental que el sistema vestibular esté en condiciones óptimas para poder estabilizar lo que el individuo ve. No sé si me he explicado, porque la verdad es que es un... Sí. ¿Sí? En ¿Está cualquier claro? caso, todo esto necesariamente tiene que ser un proceso activo por parte del paciente. Necesitamos reentrenar, reeducar al paciente, ¿no? Sí, nosotros, la idea por ejemplo, del abordaje mediante la agudeza visual dinámica es generar lo que conocemos como estrategias de sustitución sensorial. Nosotros sabemos que hay distintos mecanismos neurológicos que ya tenemos dentro que pueden sustituir hasta cierto límite el daño en un sistema vestibular, en un vestíbulo, por ejemplo. Por ejemplo, conocemos que lo que llamamos como las sacadas son capaces de sustituir parte de la función vestibular. Entonces, este tratamiento, que evidentemente se ha de priorizar de manera activa, tiene por objetivo esta sustitución y, por lo tanto, digamos, de alguna manera mejorar, afinar este sistema sacádico que ya tenemos para que sustituya la función vestibular. Y se hace a través de movimientos activos del paciente con diferentes velocidades que medimos con acelerómetros y proyectamos en una pantalla ortotipos o dibujos con diferente tamaño en función de la pérdida que tenga el paciente. Mira, nos preguntan en el chat dos cosillas. La primera, Iván nos pregunta que si este tipo de pacientes pueden desarrollar agorafobia, entendiendo agorafobia, si me equivoco, por el miedo a los espacios abiertos, ¿no? Y que si la derivación a un psicólogo puede ser de ayuda en este caso. Bien, nosotros trabajamos con psicólogos porque hace falta en ocasiones derivación no solo a psicología, sino a psiquiatría. Se deriva a algunos de nuestros pacientes. Ahora, la agorafobia es evidentemente un paciente que tiene este tipo de trastornos que nos referíamos antes con este mareo inducido visualmente, es decir, cuando las cosas se mueven, yo me mareo. Pues muy cómodo fuera de su casa no está.
porque las cosas se mueven bastante más. Entonces, habría que preguntarse si en este aspecto es un paciente agorafóbico o es un paciente que tiene mareo inducido visualmente que ha desarrollado conductas de miedo evitación. Porque si el paciente es agorafóbico, evidentemente el tratamiento es terapia psicológica y probablemente hasta medicación por parte del psiquiatra. Pero si es un paciente que es dependiente visualmente y ha desarrollado estas estrategias, el tratamiento pasa por desensibilizar ese sistema. Y no es la psicoterapia la que, excepto como coadyuvante, mejorará a ese paciente. Y esto lo vemos muy a menudo. Bueno, un poco como el ejemplo que ponías antes, ¿no? Igual que en un dolor crónico, que también necesitamos el soporte y la ayuda de un psicólogo, de un psiquiatra. Efectivamente, efectivamente. ¿No? Efectivamente. Mira, nos pregunta ReduCortex que dónde te pueden llevar pacientes y ya has comentado, ¿no? Que era en el Instituto de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello de Madrid. ¿No bien? Exacto, es el IOM, el Instituto Otorrinolaringológico de Madrid. Y allí estamos, sí. Bueno, hay 20 otorrinos allí trabajando y somos ya 2 fisioterapeutas. Y eso no importa, los 20 otorrinos no importan, Rodrigo. Es fundamental, es fundamental lo del equipo, es fundamental. Mira, te voy a hacer una pregunta y es una pregunta, bueno, quizás sea una pregunta difícil, ¿no? Pero igual que hemos relacionado cervicales y hemos relacionado sistema visual, la pregunta que a mí me surge es el acúfeno. Sí. ¿Ese acúfeno coexiste también con el vértigo, con el mareo? ¿Lo potencian de alguna manera? ¿La gente con acúfeno tiene que tener necesariamente mareo? No tiene por qué. Vamos a ver, yo no soy, primero tengo que decirlo que es probable que en estas 5 frases que os voy a decir os haya dicho todo lo que yo sé de acúfenos. Decir, no te preocupes, porque el miércoles tenemos a Roy bueno, vale, preguntarle a Roy entonces. Pero mira, en lo que se refiere a nuestros pacientes mareados, tenemos a muchos pacientes con trastornos de la audición y uno de ellos es evidentemente los acúfenos. Es muy frecuente. Ahora, en general, los acúfenos, evidentemente hay muchas posibilidades, muchas etiologías de los acúfenos, pero suelen ser descargas ectópicas de las células ciliadas cocleares, es decir, células que descargan de manera anómala, de alguna forma, ¿vale? Ya os digo que hay otras etiologías, ¿vale? Pero esto se debe en muchas ocasiones a daño en esas células por diferentes procesos. Hay procesos que no solo dañan las células cocleares, es decir, de la audición, sino que también dañan las células vestibulares. Y tenemos patología en la que conviven las dos cosas. Pacientes que son, como por ejemplo la enfermedad de Meniere, donde tenemos crisis vestibulares asociadas a hipoacusia, donde hay bajada de la audición, y encima acúfenos. Pero en todo caso son independientes. Aunque muchos pacientes describen, oye, es que tengo más ruido y me dio el vértigo, pero no desde un punto de vista de cómo se produjo eso, probablemente son 2 hechos que van de la mano en vez de uno responsable del otro. Digo, de la mano en el tiempo, ¿no? Con una correlación temporal. Sí, puede coexistir como cualquier otra. Exacto. Exacto. Pero bueno, sí es frecuente que veamos a pacientes que tienen ruidos en los oídos. Sí lo es. Pero de ahí a que uno produzca lo otro, no es así. ¿No? Muy bien. Bueno, no me preguntes más de acúfenos. No te pregunto más de acúfenos. No, creo que ha quedado como muy claro la dificultad que tiene, ¿no? La evaluación correcta de la patología vestibular. Un poco el objetivo de tenerte aquí era darle visibilidad a esta patología que a veces pienso que se cuela en fisioterapia y que no tenemos la capacidad. Un poco, pues como ReduCortex, que está por aquí, propone, ¿no? A veces no sabemos que no sabemos. Entonces, si yo no tengo mi mapa como entidad clínica,
pues el paciente que entra por la puerta y yo solo sé de mareo cervicogénico, pues todos van a ser mareos cervicogénicos, claro. Claro. Ya Sí. no es eso, ¿no? Y como tú bien has dicho, es un porcentaje ínfimo el que tiene esta patología en concreto. Yo me refiero a lo que nosotros encontramos, ¿eh? Yo lo que tú puedas encontrar en tu consulta no lo sé, pero en nuestro marco encontramos muy poco mareo cervicogénico, pero nos encontramos a muchos pacientes con dolor de cuello. Uh-huh. ¿Eh? ¿Con vértigo y mareo? Con vértigo y con mareo, efectivamente. Pero el mareo cervicogénico es un diagnóstico de exclusión y requiere haber evaluado el sistema nervioso, requiere haber evaluado la función vestibular y aparte de eso requiere que el paciente tenga dolor y aparte de eso requiere que haya disfunción propioceptiva demostrable y aparte de eso, es decir, antes de todo eso solemos encontrar cosas que en nuestra opinión puedan explicar a lo mejor de mejor que... Pero hay muchos pacientes que les duele el cuello porque si yo tengo vértigo, evidentemente, y si el vértigo me genera como secuela mareo, inestabilidad, cuando yo muevo la cabeza, ya os decía esta parte dinámica de la función vestibular con respecto a la agudeza, pero no solo funciona con respecto a la agudeza, sino con respecto al control postural exactamente igual. Si yo muevo la cabeza, aumentan los síntomas, lo que favorece que muchos pacientes dejen de mover la cabeza, lo que probablemente favorezca que muchos pacientes empiecen a tener, debido a esa rigidez que se imponen, que empiecen a desarrollar cuadros que se manifiesten en forma de dolor. De hecho, tenemos incluso, ya es mi experiencia personal nada más, que no cuenta mucho evidentemente, pero tenemos a pacientes en los que tras resolver el cuadro vestibular, por ejemplo en el marco del VPPB, vemos disminuir de manera clara ese dolor cervical que nos contaba la sesión inicial. Sí, una cosa es la diferencia de la otra, ¿no? La rigidez y el bloqueo por la inestabilidad. Claro, porque si muevo la cabeza, las cosas van peor para el mareado en términos generales. Entonces, dejan de mover la cabeza, se mueven en bloque, lo que condiciona no solo dolor. Sí se ha demostrado que los pacientes con pérdidas de la función unilaterales tienen menos rango de movimiento disponible cervical, porque no lo usan, Así que... Muy bien, muy comprensible todo. Rodrigo, pues ya estamos prácticamente. Bueno. Un placer, todo muy conectado. Bueno, como hemos podido escucharte, un tema de muy difícil comprensión, ¿no? Y que en tu caso llevas muchísimos años trabajando sobre este tema y manejarlo con la soltura que tú tienes, pues es muy difícil, ¿no? Antes, ¿no? Comentábamos la necesidad de la formación y la necesidad de ser un verdadero especialista en esta patología que a veces esconde banderas rojas feísimas y por lo que si cabe es todavía más importante el tener un buen juicio clínico y unos buenos métodos diagnósticos para dar con la clave, ¿no? De lo que siempre buscamos, que es la patología base para para que el paciente se cure o mejore. Así que, por mi parte, Rodrigo, darte las gracias nuevamente. Un placer verte por aquí. Nada, sabiendo que estás por aquí en Madrid, pues es una ayuda, porque estás muy cerquita y tener esa posibilidad de contar con un profesional como tú en un campo tan difícil como este, pues siempre, creo que a mí en concreto, a todo el equipo, por supuesto, y a toda la gente que nos ha visto, para que te tengan como referencia y te tengan bien ubicado. Así que... Mira, preguntan por aquí, Redu Cortex pregunta que dónde podemos derivar. Rubén, ya te he contestado. Paciente, ya he contestado en el Instituto Otorrinolaringológico de Madrid, y que si al mirar hacia arriba, a ver si soy capaz de verlo, si el paciente que se marea al mirar hacia arriba en extensión cervical, o es el movimiento principal de... A ver, ¿qué dice? Perdóname, la pregunta, ¿cómo es? Pregunta si el mareo empeora al hacer extensión cervical. No sé si solamente empeora con ese movimiento o empeora en cualquier movimiento. Pero, ¿a qué paciente se refiere? Supongo que al vertiginoso. ¿Al qué? Perdón, disculpadme, es que se me está... ¿Al vertiginoso?
Vale. Por lo que yo he entendido, es que no tengo la pregunta delante, no la encuentro. Lo que he entendido es que preguntaba si el paciente mira hacia arriba. Mirar hacia arriba es esto, miradme. Yo miro hacia arriba y no muevo la cabeza, ¿vale? Eso es una situación, ¿vale? Eso exige al sistema sacádico, entre otras cosas, pues, es decir, que es un sistema del control oculomotor que lleve los ojos hacia arriba, es un sistema neurológico. Y luego está, por otro lado, echar la cabeza hacia atrás, que son dos situaciones diferentes. Una es mirar hacia arriba y otra cosa es echar la cabeza hacia atrás. Hay muchos pacientes, y particularmente los pacientes de vértigo posicional paroxístico, en los que el hecho de echar la cabeza hacia atrás es principalmente el gatillo de sus síntomas, igual que lo puede ser el girarse la cama. Entonces, cuando un paciente describe síntomas moviendo la cabeza, lo que llamamos vértigo de posición o mareos posicionales, se requiere una valoración mediante las maniobras de Disch-Hallpike para ver si efectivamente este paciente tiene un vértigo posicional paroxístico benigno, que debe de cumplir unas características y en función de eso aplicaremos una maniobra, como decíamos, que puede resolver el cuadro en la mayoría de las ocasiones. Pero en todo caso sí es provocador para los pacientes tanto levantarse como incorporarse a la cama después de la noche o algún giro particularmente suele ser hacia el lado donde ellos tienen este problema en forma de VPPV. He contestado. Pues a mí sí, no sé si mira, nos preguntan que dónde pueden apuntarse en la charla que vas a dar el jueves. Vale. Sí. No, si quieren apuntarse, o bien a través del canal de Instagram de Autobalance, o bien a través, casi mejor, a través de la página web de Autobalance, autobalance.com. Ahí está en el apartado de formación. Tenéis la posibilidad de apuntaros si os apetece. ¿De acuerdo? Además, quiero decir, perdona, ya lo quiero decir todo, la charla tiene un costo de 40 euros que tiene un objetivo solidario. Se va a donar a la plataforma Yo Me Corono, que está intentando encontrar pues, una vacuna para lo que nos toca estos días. Así que bueno, para agilizar lo máximo posible la vuelta al trabajo para todos. Eso os deseo. Rodrigo, un minuto nos queda. Bueno, gracias, que ha sido un placer reencontrarte y que ojalá pueda la gente aprender de ti, de todo lo que sabes de equilibrio, vértigo y mareo, porque como mínimo para establecer un buen diagnóstico diferencial es esencial. Nos va a ayudar mucho y sobre todo va a ayudar a nuestros pacientes para que se vean beneficiados. Bueno, y yo tengo un segundito. ¿Tienes un segundito? Sí. ¿Vas a saludar? No voy a saludar. Lo que sí voy a hacer es animar a la gente a que se vuelque un poco en esta disciplina, que reporta al fisioterapeuta muchos buenos momentos, ¿vale? Que es una disciplina que exige criterio del fisioterapeuta y medidas instrumentales que nos permiten ver cómo nuestro paciente va evolucionando, por lo menos en lo que se refiere a esas medidas, y luego independientemente de lo que él nos cuente, que por supuesto es lo que al final nos interesa. Así que nada más, que animo a todo el mundo a que se ponga con estas cosas. A que descubran la especialidad de vértigo y mareo. Exacto. Nada, Rodrigo, bueno, gracias de nuevo, gracias a todos los que han estado esta tarde con nosotros, una vez más, desde un montón de rincones del mundo, así que, lo dicho, mañana estamos con dolor neuropático, con Luis, el miércoles Roy Latuch con fisioterapia temporomandibular, jueves tenemos nutrición y COVID con Mónica Barreal y el viernes tenemos al doctor Espinosa con parto y COVID, así que tenemos una semana movidita también. Muy interesante. Muy interesante, sí, señor. Rodrigo, muchísimas gracias. Nos vemos pronto. A vosotros, gracias, Diego. Adiós. Adiós.